¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, un nuevo diálogo en nuestra revista, en nuestro canal. En esta ocasión nos acompaña Jorge Seré, él es un legendario portero uruguayo, gloria de Nacional, también participó en la selección, tiene una gran trayectoria, tuvo también una incursión en la política, también en el futsal, que ya nos irá contando todos estos aspectos. También queremos con él tratar un poco qué ve en este mundial que ya se aproxima, cómo lo mira Uruguay. También por ahí alguna opinión sobre Ecuador. Estamos aquí junto a Jorge. Jorge, bienvenido a Tercer Fútbol. ¿Qué tal? Un gusto estar charlando contigo y a través tuyo con toda la gente de Ecuador, un país al que aprecio mucho. Jorge, vamos desde el inicio. Cuénteme un poco de su trayectoria. ¿Cómo fueron sus inicios en el fútbol? ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el arco? Yo jugué muchos años, desde que comencé a los 14 años en Danubio, y estuve ahí durante 12 años, mucho tiempo jugando en primera división, porque debuté muy joven, con 18 años, ya debuté en primera división. Eso me permitió, incluso mi primer Copa Libertadores fue con Danubio en el año 84 contra Ecuador. Ahí fue donde conocí Ecuador. No me tocó jugar, yo venía de una fractura en el año 83, me fracturé y, y luego me llevó un tiempo recuperar y bueno, volver a estar en condiciones, pero la primer Copa Libertadores fue ahí precisamente en Quito, en el año 84. El maestro Tavares era el técnico de Danubio. Qué curioso. Y luego usted pasa a Nacional, donde tiene una etapa gloriosa. Cuénteme un poco de Nacional, cómo fue la vinculación con el equipo tricolor. Sí, fue más o menos en el mejor tiempo por edad, ¿no? Que yo tenía en mi carrera. Yo ya tenía 26 años en ese momento y bueno, se dio que estando en la selección uruguaya también, campeón de América con Uruguay en Argentina en el año 87 y bueno, Nacional me llama para llevarme en el 88. El equipo estaba pasando un momento complicado, no venía bien a nivel local y mucho menos a nivel internacional, no había clasificado a la Copa del año 87 y bueno, en el 88, si lo hubiéramos querido hacer mejor, imposible, ¿no? Salió todo bien y terminamos siendo campeones de la Libertadores, campeones de la Intercontinental y después seguimos en el 89 unos meses más, campeones de la Recopa Sudamericana, campeones de la Interamericana, o sea que fue un periodo de gloria increíble, y bueno, hay que saber vivirlos porque en el fútbol es mucho más lo que te toca pasar como momentos difíciles y de derrotas que de victorias, ¿no? O sea, no conozco a nadie que haya ganado más de lo que ha perdido. Claro, totalmente, Jorge. Y me detengo ahí un poco porque ayer revisaba justamente lo de la Copa Intercontinental. Aquí hace 4 años justamente teníamos al Vasco Ostolaza y nos contaba de sus dos goles al PSV. Ahora cuéntenme usted de la otra parte del capítulo, de las atajadas y esa tanda de penales en la que usted se convierte en un real superhéroe. Bueno, gracias al Vasco Tolaza, ni que hablar que a todo el equipo, ¿no? Pero los goles de los Tolaza ese día dieron la posibilidad de llegar a penales y yo creo que la parte emocional pesa mucho, yo estaba con muchísima confianza y se dio de lo mismo que te decía hace un rato, ¿no? Que si hubiera que guionarlo para hacer una película, difícilmente lo hicieras mejor, porque siempre estábamos a punto de perder, pero no perdíamos. Y bueno, llegó un momento que mis compañeros, que obviamente que el que queda como héroe es el arquero, el portero que ataja los penales, pero en esos momentos en donde viene el penal número 7, número 8, número 9, ¿no? Que ya no son los jugadores que están habituados a patear penales, es muy difícil y todos mis compañeros estuvieron a la altura y convirtieron, entonces me permitieron que yo terminara siendo de repente el héroe por los penales atajados. Yo creo que, y sin
sin querer tener falsa modestia ni nada, pero la realidad es que los héroes fuimos todos. Jorge, y ahí tengo una consulta también. Prácticamente con esa tanda de penales se cierra la época gloriosa del fútbol uruguayo a nivel de clubes. ¿Por qué a partir de ahí prácticamente no se volvió a desarrollar una gesta o un episodio de copas de Intercontinental, alguna Libertadores desde Uruguay? Eh, Mirá, hay muchas teorías, ¿no? Y yo discuto permanentemente, porque hoy yo trabajo en los medios y me toca compartir con muchos que fueron periodistas, que eran periodistas en esa época, ¿no? Entonces hablan de la diferencia económica que hay el día de hoy, y es verdad. Pero también en esa época había mucha diferencia económica, por ejemplo, entre Nacional y América de Cali, equipo al que dejamos eliminado. Yo creo que hoy las grandes potencias en Sudamérica son Palmeiras, Flamengo, y después hay muy buenos equipos a los cuales les podés ganar o te pueden ganar. Lo primero que tenés que armar un equipo con capacidad como para ir a pelear a nivel del fútbol uruguayo. Pero como nos hemos acostumbrado a que no se puede, a que es imposible, y a que lo único que sirve es ser campeón, no, no apostamos a eso. Y yo soy de los que sostiene que para vos salir campeón puede pasar, sin duda han habido casos, de que una vez te metiste y esa vez saliste campeón. Para vos salir campeón, tenés que tratar de armar un periodo de tiempo en donde te metas en cuartos de final, al año siguiente en semifinales, al año siguiente en cuartos y así sucesivamente hasta que un día se da, llegás a la final y salís campeón. Entonces, eso es lo que ha faltado en el fútbol uruguayo, porque ahí es donde está la crítica más grande que yo le hago, porque ser campeón es muy difícil, pero a nivel sudamericano hoy no es tan difícil meterse entre, no es tan difícil, no, es difícil, pero no es tan imposible meterse entre los ocho mejores. Claro. Y ya hace mucho tiempo que el fútbol uruguayo, sacando alguna excepción aislada, no se mete entre los ocho. Entonces, yo creo que, a ver, el año pasado yo puse como ejemplo a Liga de Quito. Liga de Quito el año pasado en Libertadores le gana a todos los poderosos, jugando Sí, en sí, Quito, todo lo que vos me digas, la altura, etcétera, etcétera. Sí, pero los años anteriores la altura existía también y capaz que no le ganaba. Pero se conjugaron las dos cosas, un muy buen equipo de Liga de Quito más el factor climático que obviamente influye y a los brasileros les influye más, pero le ganó casi todo. Y Liga de Quito es de los equipos que vos siempre, en la actualidad, estoy hablando de los últimos 20 años, 15 años, querés evitar, porque sabés que es un equipo de los grandes, hoy por hoy, de los grandes de Sudamérica, que no tiene capaz que la historia que pueden tener los equipos uruguayos en cuanto a cantidad de títulos, pero sí que ha mantenido una regularidad en rendimientos altos a nivel de Copa Libertadores. Entonces, a mí no me extrañaría que cualquier año de esto Liga de Quito llegue hasta entre los cuatro, llegue a jugar la final y capaz que la gana. ¿Entendés? claro. Me extrañaría mucho más que también está pasando eso con Independiente del Valle, Sí, sí. que se ha acostumbrado a estar entre los equipos de arriba, sea en Sudamericana, sea en Copa Libertadores, pero como que todos los años está dentro de los equipos que pelean arriba. Y capaz que otros equipos de Ecuador no llegan a eso. Y vos decís, el fútbol ecuatoriano no es el fútbol ecuatoriano, algunas instituciones son más fuertes como para llegar y otras no. Entonces, muchas veces se habla del fútbol en general, vos decís, el fútbol argentino entonces que es un desastre porque River no está en la Copa Libertadores. No, está No, no, Platense, está Independiente Rivadavia, el año pasado Central Córdoba y River no está. ¿El fútbol argentino un desastre? No. Es River un equipo que está en un mal momento. Lo que sí es verdad que en la época que me tocó jugar a mí, a nivel sudamericano,
el fútbol ecuatoriano, peruano, venezolano y alguno más, de local te complicaba, de visitante era de esos equipos que le ganaba, sabías que le ibas a ganar. O sea, había una diferencia. Claro, Ahora, de visitante perdés y de local te cuesta muchísimo ganarle. claro, sí. Entonces, eso denota que ha crecido mucho y para bien el fútbol ecuatoriano hoy, creo yo, y lo dije el otro día, mira, lo dije el otro día a nivel del medio, de los medios donde trabajo. Obviamente que uno siempre pone a Brasil por encima, pero estábamos acostumbrados a poner Argentina, Colombia abajo de Brasil. Y Mm, yo hoy creo que Ecuador está por encima de Colombia, seguro, y por ahí peleando con Argentina, como la liga que tiene los equipos más fuertes. sí, sí. Totalmente, Jorge. Y un poco también ya para entrar en el ámbito de la selección, en lo que fue su trayectoria en la selección uruguaya, revisaba los datos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y veo que su debut en selección fue con Ecuador y su último partido también fue con Ecuador. ¿Es así? Sí, sí, sí. Cuéntenme. A ver, a mí me tocó jugar, jugar poco en realidad en la selección, porque, mira, en el año 86 que fue el Mundial de México, yo quedé ahí como el cuarto arquero. No llegué a estar dentro de los tres que viajaron, pero estaba ahí. Después en el año 80, yo jugando en un equipo chico, ¿no? En un equipo como Ah, Danubio. En el año 87 estuve en la Copa América, fui suplente. En el 89 también en la Copa América. Eh, Era una época cuando había muy buenos porteros acá en Uruguay. Y bueno, de la misma forma que se me dio, que me tocaron con la varita mágica para poder ser campeón del mundo con Nacional, la varita de la selección no anduvo cerca mío. Pero fueron algunos partidos que jugué, sí, con Ecuador tengo recuerdos. Y creo que las veces que jugué con Ecuador, creo que le ganamos. La última vez fue en el Centenario 2-1 si no me equivoco. sí. Jorge, y cuénteme ya un poco adentrándonos en el tema de selecciones, ¿cómo ve actualmente usted el Mundial que está pronto a desarrollarse? ¿Cómo analiza usted el contexto en general de esta Copa del Mundo de 2026? Y yo creo que, a ver, el fútbol europeo hoy, sin duda, uno lo ve y dice, está muy por arriba del fútbol sudamericano, ¿verdad? Pero el fútbol europeo hoy, a nivel de clubes, se nutre de los mejores sudamericanos, de los mejores africanos, de los mejores asiáticos, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente que a nivel de clubes, el fútbol europeo está muy por encima del resto y eso se ve en el Mundial de Clubes. A nivel de selecciones, la verdad no veo imposibilidad ninguna de los equipos sudamericanos de competir contra esos europeos, porque de hecho la gran mayoría de los futbolistas que juegan en los equipos sudamericanos se desarrollan permanentemente en todas las ligas europeas. Sí, Eh, y es muy probable que la selección 10 de Ecuador, si vas a armar 10 selecciones de Ecuador, la número 10 y mm, pierda contra la selección 10 de Inglaterra. Ahora, la selección uno de Inglaterra, que es la que va a ir al Mundial, no tiene por qué pensarse que va a ganarle fácil a la selección uno de Ecuador, o a la selección uno de Colombia, o a la selección uno de Uruguay. ¿Me explico? sí, sí, O sea, porque los mejores jugadores de Ecuador, de Colombia, de Uruguay, etcétera, etcétera, están jugando hoy al alto nivel en las mejores ligas. Obviamente que hay algunos que no, pero bueno, la prueba la dio Argentina en el Mundial pasado, ¿no? O sea, Argentina con un equipo que en los papeles no era favorita, eh, compitió y le ganó a todos. Y lo que yo digo es competir. Después ganar o no puede sí, ser el penal que fue adentro, que fue afuera, pero Argentina le compitió a la campeona que era Francia y le ganó bien, compitió con Holanda y le ganó eh, sobre el final por penales, pero compite, ¿entendés? O sea, no es claro, esa sensación de,
que son mucho más y hay que rezar para ver si le puedo hacer un gol. No. claro. Y Vos- el tema, ¿sabes cuál es? Eh, Primero, ya pasó, creo que el ejemplo más claro que tuvimos en Sudamérica fue Colombia del 90, cuando esa generación dorada de Colombia con Higuita, Valderrama, etcétera, fue al Mundial y todo el mundo ya en Colombia decía somos campeones del mundo. sí, Y eso es un error. No, no es fácil ser campeón del mundo, pero sí pretender competir. Ejemplo, a mí me dio tristeza que Ecuador el Mundial pasado, que tenía un grupo que era, no digo accesible, porque accesible no hay ninguno, ¿no? Pero que era un grupo que se podía pensar en pasar bien, sí, sí, no hizo un buen Mundial, porque tenía equipo para hacer un mucho mejor Mundial. La verdad, no digo que todos los sudamericanos vayan a estar entre los ocho, pero estoy seguro que Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, ni que hablar, están en condiciones de meterse entre los ocho del Mundial. No todos, no los seis, no van a claro, entrar todos entre los ocho. Pero ¿por qué no pensar que tres o cuatro de esas selecciones pueden meterse? Y yo creo que hoy Ecuador está a la par de cualquiera de ellas como para intentar meterse. Ya a sí, nivel de selecciones, de clubes es distinto, pero a nivel de selecciones ya no es que Brasil le hace 5 goles a Ecuador, claro. que antes pasaba. Era Ahora seguro. Ecuador va, ahora Ecuador va a Brasil, empata o gana o pierde, pero compite. Y Sí, después sí, ya no tiene por qué jugar en Quito. Si le juega en Guayaquil, capaz que le gana también. sí, sí, Hay mucha más paridad. El tema que Brasil trae una aureola atrás que da la sensación de que nada más que entra a la cancha y ya entró ganando, ¿no? Por eso creo yo que es muy importante la cabeza del grupo, la cabeza del entrenador, y yo creo que también está en cómo se le llega a la gente para encontrar el equilibrio de no creernos que ya estamos para campeones del mundo y si no claro. salimos campeones del mundo hay que tirar los aviones en donde vuelven del mundial, que eso pasa. Sí, 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 Ni decir, ah, vamos al mundial a pasear. No, Ecuador creo que va al mundial y perfectamente puede ponerse una meta de estar entre los ocho mejores. Después que estás entre los ocho mejores, y bueno, es partido a partido y obviamente vas a estar con otros que también están en un gran nivel claro. y, te puede tocar ganar o perder. Jorge, cuénteme un poco más puntual de su selección de Uruguay. ¿Qué perspectivas le plantea esta selección de Loco Bielsa y lo que puede ser este mundial para la Celeste? Por la capacidad de los futbolistas que tiene Uruguay, la sensación que yo tengo es que estamos más abajo de lo que la mayoría cree que estamos. ¿Ya? Eh, yo entiendo que Uruguay en el 2014, en el 18 y en el 22 tenía mejor selección que la que tenemos ahora. ¿Ya? Porque además teníamos futbolistas que individualmente eran capaces de solucionar problemas que se presentaran dentro de los partidos. Y la sensación, hubo momentos con Tavares que Uruguay parecía una selección a la que no le podías hacer un gol, que costaba mucho hacerle un gol. También tenía futbolistas de elite mundial, que sabías que en cualquier momento te salvaban, Suárez, Cavani, Forlán, etcétera. Y hoy ni tenemos un equipo sólido defensivamente, ni tenemos un equipo que dé la sensación de que en cualquier momento hace un gol. Sí, Eh, Capacidad hay. Estoy seguro que vergüenza no va a pasar con nadie. Pero creo que no llegamos en el mejor momento. Y aparte acá se ha dado el tema del discurso, fútbol moderno, fútbol ofensivo, etcétera, etcétera. Y resulta que trajimos al técnico que en los papeles en el mundo era el más ofensivo y fue la vez que menos goles hicimos en toda la historia de la eliminatoria. sí, totalmente. Entonces hay algo que no funciona, porque
si vos traes a alguien para que el equipo sea más ofensivo y cada vez hace menos goles, algo no está bien. O no elegiste bien los jugadores, o no elegiste bien el estilo de juego, o no elegiste bien al entrenador. Algo hay. Y bueno, yo creo que si llegamos al Mundial y nos convencemos de que podemos pelearla cualquiera, como pasó en la Copa América, a ver, Uruguay hace 2 años le ganó a Argentina, le ganó a Brasil la eliminatoria y le ganó bien. Fue a la Copa América y le ganó y le ganó bien a Estados Unidos, después le ganó a Canadá por el tercer puesto, peleó con Brasil, lo dejó afuera por penales, perdió con Colombia, pero compitiendo. Ahora, después fue a jugar un amistoso con Estados Unidos y perdió por 5 goles. Claro. Y jugamos un amistoso con Inglaterra y no pasamos la mitad de la cancha. Y ya este último año ha sido un año muy complicado y muy difícil. Jorge, y aprovechando su trayectoria como portero, me enfoco en la posición y cómo observa el arco uruguayo, que viene de varios años de Muslera, se está adaptando Rochet, se está adaptando Mele, vuelve incluso Muslera. ¿Cómo ve usted la situación actual del arco de Uruguay? Yo creo que hubo épocas de muy buenos porteros acá, arqueros en Uruguay, que mantenían su lugar en el arco de la selección sin dudar, ya se sabía quién era el arquero. Hoy estamos a 20 días del comienzo del Mundial y nadie sabe quién va a jugar en el Mundial. Creo que cualquiera de los dos que pueden jugar, que son Roget y Muslera, cualquiera de los dos están en condiciones de hacerlo bien. Los dos juegan en buenos equipos, los dos tienen buena actualidad, los dos ya han jugado mundiales. Creo que Mele, a mí me gusta mucho Mele, pero creo que está un escalón más abajo que ellos dos. Y ojalá que respondan, porque en el mundial no tenés revancha. Entonces, vos podés analizar el arquero en un torneo de 30 partidos, pero vos necesitas un arquero que rinda en cada uno de los 7 partidos, 8 partidos que tiene el Mundial, no en un campeonato de 30. Y no es lo mismo. Por eso hay que saber elegir muy bien, de acuerdo a la capacidad que tengan, pero también al momento que estén viviendo. Eso creo que es una de las cosas que tenés que evaluar en el momento de la elección de los futbolistas, no solamente del arquero. Jorge, y ahí quizás yendo a un plano más conceptual, usted atajó en los años 80, en los años 90, ahora estamos 2026. ¿Cómo ha evolucionado el puesto desde las épocas en las que usted estaba bajo los tres palos a lo que puede observar hoy en día? Para mí cada vez atajan menos los arqueros. ¿No? Eh, no sé cuál es el motivo, no sé si no hay tan buenos modelos para imitar, eh, pero se ha instaurado el tema de que los arqueros poco menos que tienen que jugar más con los pies que lo que atajan con las manos, y yo no lo comparto, porque si no, en otra época hubieran puesto a Guinaga de arquero y hubiera sido el mejor del mundo, o a Claro. Valderrama en Colombia. Eh, yo entiendo que hay buenos arqueros, pero no me gustan en general los estilos de arquero. Arqueros mucho más grandes y no me dan... A mí, por ejemplo, de Ecuador, yo me enfrenté mucho a Carlos María Morales, Ah, sí, sí. Carlos Morales, ¿no? Un arquero que tenía más o menos una estatura, un 80, pero era muy ágil, era rápido, tenía buena técnica, agarraba bien la pelota, salía bien a cortar los centros. Y hoy no veo, en serio, en América, ya no en Uruguay. A mí, por ejemplo, sí me gusta, mira, te voy a decir los que más me gustan de todos los que van al Mundial de Sudamérica, me gusta el Dibu Martínez y me gusta Alisson el brasilero. ¿No? Son quizás los dos
que más me gusta. Eh, no encuentro arqueros que me generen eso de marcar época. O sea, me Sí, sí. gustaba Chilaver, me gustaba Chilaver cuando estaba en Paraguay. Me gustó la época de Córdoba y Ospina también en Colombia, la época de Rojas, perdón, del chileno, sí, de Rojas, bien digo, Cóndor ay, Rojas. se me fue el nombre. ¿Eh? El Cóndor Rojas. No, no, más acá ahora, el Nelson último Tapia. arquero chileno. Ah, Bravo. ¿Eh? Bravo. Bravo, exactamente. Se me había ido el nombre. Esos arqueros que me parece que tenían un estilo mucho más parecido al estilo antiguo Claro. que al moderno. Y bueno, todo está en función de la globalización, de copiar todo lo que vemos que viene de Europa. Y la verdad, a mí los arqueros europeos casi nunca me gustaron, casi nunca. Y los arqueros que más me gustaron siempre de Europa son arqueros mucho más estilo sudamericano, por ejemplo, Iker Casillas, por ejemplo, Gianluigi Buffon, ese tipo de arquero. A mí no me gusta el estilo Neuer, todo el mundo dice que es el mejor del mundo, a mí no me gusta, pero bueno, eso va en gustos, ¿no? Nadie dice que sea malo, es como cuando te hablan de las mujeres y vos decís, a mí me gusta más Jennifer López y a otra le gusta más, no sé, Kim Basinger, yo qué sé. Las dos son bonitas, sí, claro, pero a mí me gusta más un estilo, a otra le gusta más otro estilo. Sí, sí. Y en el caso de los arqueros también lo mismo, a mí el estilo actual de arquero no me gusta. Y partiendo de eso, lo desafío un poco. ¿Cómo observa el futuro del puesto del arquero? Ojalá que se vuelva a las raíces. Ojalá que el arquero quiera ser arquero por atajar, por salir a cortar una pelota, por adivinar a dónde va a ir un balón y anticiparse a la jugada, a que cuando hay un mano a mano con un delantero, uno salga a achicarle el arco y prácticamente lo asuste al delantero para que no pueda convertir el gol, y no que el puesto del arquero se transforme en un zaguero más que tiene que jugar más con los pies que con la mano. Se van a fundir la fábrica de guantes en cualquier momento porque Sí, sí. ya no se le exige prácticamente al arquero que agarre la pelota. Si vos ves hoy, centro que viene al área, centro que es despejado con los puños, remate de afuera del área, remate que es rechazado hacia un costado. Es difícil ver un arquero agarrando una pelota con una tajada sin dar rechazo, sin dar rebote, sin que se le escape. Solamente cuando viene al cuerpo y la embolsan y se tiran al piso y están 3 minutos tirados en el piso con el Sí, balón. sí. Antes había arqueros, muchos, pero yo también, el Mono Navarro Montoya, que agarraba la pelota y hacía así con el pie y te la metía donde quería. No sé, Sí, sí, sí. son muchos, no, 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 no. No es un tema de elegir a uno, es un tema del estilo por época, ¿no? Y como que todos tratábamos de copiar esa pegada del mono. Y hoy, la verdad, en Ecuador, ¿a quién tratan de copiar, por ejemplo? Bueno, aquí en Ecuador los referentes son Domínguez, Diego Domínguez, Ceballos, José Francisco Ceballos. Claro, yendo más atrás, justamente usted hablaba de Morales, pero ahora en Ecuador, primero que en el campeonato hay bastante arquero extranjero. Y Bueno, lo que pero nos... mirá, mirá, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Acá en Uruguay, cosa que no pasaba nunca, la mitad de los arqueros que están jugando en el torneo local son extranjeros, pero no extranjeros renombrados. El último extranjero que jugó acá y anduvo muy bien fue Alexander Domínguez, Ah, sí, claro, claro. que vino a jugar acá a Cerro Largo, y a mí es un arquero que me encanta, porque es un arquero que me da sensación de que no le van a hacer un gol.
¿sí? Más allá que mide 1,95 m y que es muy alto y todo, pero lo veo, a mí me gusta en serio. Sé que no estuvo en la selección por algún problema medio político ahí adentro de Ecuador, que estuvo mucho tiempo afuera, ¿no? Porque para mí podría haber sido, no sé si iba a ir al Mundial o no, pero es uno de los arqueros que más me gustan. Bueno, ahora no iría al Mundial porque justamente es suplente en liga. Ya tiene su edad, ¿no? Ya bordea casi los 40 años y justamente el arquero titular de liga es el suplente de Hernán Galíndez, que es argentino nacionalizado. Entonces eso también iba con lo que usted me preguntaba hace un Sí, momento. sí. Nuestro arquero Bueno, referente es argentino, con todos los méritos para estar en la selección y porque su capacidad no, no, ni lo que ha hablar, así, pero, pero pero, yendo a las bases, el arquero ecuatoriano es argentino. pero vos fíjate que en otras épocas vos tenías referentes para los niños que querían ser como Morales. Claro. Y en otros países pasaba lo mismo. En Colombia querían ser como Higuita y en su momento como Córdoba. Y así, en todos los países, pues. Claro, claro. Y hoy es difícil encontrar niños que quieran ser como el arquero de su selección. Es ¿Me verdad. explico? No hay tanto arquero que llame la atención como para que el niño quiera ser como él. Y eso hace que ese niño que hoy tiene 10 años nunca vaya a ser arquero. Entonces, si lo haces así, cuando querés acordar en 15 años, no hay mucho arquero para elegir. ¿Me seguís? Ujú, Antes, totalmente. antes se vendían en las casas de deporte mucho uso de arquero. Ahora, Hoy no se vende. eso también, con lo que usted dijo de Navarro Montoya, yo me acuerdo, incluso el aspecto del arquero era particular, era un buzo llamativo, el buzo tenía Exacto. los parches, ahora es Bueno, prácticamente una camiseta Chilaver, alterna. Chilaver que se ponía el lobo acá adelante, el león, ¿no? A Sí, ver, el arquero siempre es un tipo distinto, se viste distinto, entrena distinto, eh, y hoy es como que lo han globalizado más. Entonces hoy, yo una vez le pregunté a un entrenador argentino en una nota en la radio y le pregunté, ¿vos qué preferís? ¿Un arquero excelente con los pies y regular con las manos o excelente con las manos atajando y aunque sea regular con los pies? Ah, no, yo quiero un arquero excelente con los pies. Le digo, ¿por qué no pones al número 10 de arquero? claro, Claro, que en Uruguay juegue de Arrascaeta de arquero, no sé, que en Argentina juegue Messi. ¿Sabés qué arquero que claro, sería? claro, claro, Pero totalmente. yo creo que hay que volver a las raíces, ¿no? Pero es muy difícil. Es muy difícil. La globalización hace que hoy por hoy vos veas del fútbol europeo y los arqueros parecen estaqueados en la raya del arco. Ujú. Eh, no se destaca casi ninguno. Y hoy miden 1,95. Y si hoy no me dice 1,95, no jugás. Y la verdad, el arco sigue midiendo 2,44 de alto como cuando yo jugaba. Y atajábamos, y Sí, sí, atajábamos. Y mirá que no te estoy hablando de Uruguay, te estoy hablando de los arqueros de cualquier lado, porque el arco mide lo mismo desde que hace 150 años, ¿no? Pero hoy parece que tenés que medir 1,90 m y pico y cada vez yo veo que ataja menos. listo, Jorge. Y tengo una pequeña pregunta, muy breve, me quedan pocos minutos, que la hacemos siempre a todos nuestros entrevistados. Suena común, pero en el desarrollo siempre es diferente. ¿Qué es para usted el fútbol? En realidad fue lo que me hizo disfrutar de niño, el ir a ver fútbol, el hacerme hincha de un equipo como Nacional. Después fue mi profesión, mi pasión, eh, y hoy sigue siéndolo porque hoy trabajo en los medios y asesoro en lo que es el fútbol femenino. Yo estoy bastante vinculado con el fútbol femenino de hace muchos años, con el fútbol sala y con el fútbol femenino. Es como que no concibo mi vida sin el fútbol alrededor, ¿no? O sea, desde el lugar
que me toque, o sea que yo lo definiría con la palabra más fácil, pero a la vez más difícil del mundo. El fútbol es amor. Sí. Listo, Jorge, le agradezco mucho. Le tengo pendiente para otra, en algún momento le molestaré para hablar justamente del fútbol femenino y el fútbol sala. Aquí en Tercer Fútbol siempre buscamos de esas otras aristas que tiene el fútbol, no solo el clásico fútbol, por decirlo así. Agradecerle bastante, la verdad que muchos conceptos, muchas historias y un gusto realmente charlar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista, un placer y bueno, si un día yo seguramente vaya a la Copa Libertadores femenina, se va a jugar en Ecuador en octubre, así que bueno, a las órdenes y por ahí nos vemos. Sería realmente un gusto. Creo que la Copa se juega, creo que la Copa se juega en Quito, así que si vos estás en Quito, probablemente nos podamos juntar ahí. Listo, Jorge, muchísimas gracias y bienvenidos y así se da. Un gran abrazo. Hasta luego.